Las finanzas en salud, dinero y amor. Y hoy esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Jessica Rojas. Ella es asociada del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Jessica, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Jessica. Oye, pues el próximo 4 de marzo ya tienen un evento por demás relevante, materia laboral. Platícanos de qué se trata. Así es, mira, justamente el martes vamos a tener un evento del año de riesgos y las oportunidades en materia laboral que hemos tenido con todas estas reformas que han estado a la orden del día. Vamos a tener paneles muy importantes y ponentes que son expertos en la materia. Y pues van a ser paneles de revisión de Tratado de Libre Comercio del TEMEC, los riesgos y las oportunidades. Van a haber también otros paneles de los impactos de la reforma judicial en la justicia laboral, que esto pues va a ser básicamente hablar de los riesgos y la incertidumbre de la entrada en vigor. También vamos a tener pues justamente algunos expositores internacionales que pues van a dar ponencias de cómo está funcionando todo este tratado con la segunda presidencia de Donald Trump. Vamos también a hablar de un tema muy importante para nosotras, que es la reforma constitucional en materia de igualdad de género y de la igualdad sustantiva, la paridad de género y la igualdad salarial, ¿no? Que pues ya sabemos que justamente un derecho humano fundamental para todos nosotros es la igualdad de género. Y pues a lo largo de la historia muchas mujeres alrededor del mundo han estado trabajando en lograr el empoderamiento de las mujeres para pues generar ambientes laborales en los que no exista un trato diferenciado entre hombres y mujeres y pues donde podamos acceder a trabajos dignos y decentes, que es el panel en el que yo voy a participar con compañeras y con panelistas que son muy exitosas y que justamente han trabajado mucho tiempo por lograr esa cuestión que les platico. Entre otros paneles también vamos a hablar también del nuevo sindicalismo en México con otros compañeros y otros panelistas. Jessica, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y me voy a regresar un poquito a este panel que vas a dar tú, que me parece que es muy importante en materia de igualdad sustantiva, paridad de género e igualdad salarial. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que esto es clave en estos momentos? Y además agregaría, las leyes existen, sin embargo, ¿se está aplicando en la práctica? Sí se ha estado avanzando, en lograr esta igualdad, pues que justamente, como te lo comentaba, a la que tenemos derecho. Creo que justamente ha sido un camino largo, sobre todo en México. Recordemos que justamente existen tratados internacionales que pues México ha ido ratificando para justamente cumplir con estas cuestiones. Y recordemos también que pues el TEMEC también ha sido una cuestión que ha empujado a México a cumplir con estas disposiciones. No olvidemos que justamente en el TEMEC se incluyó un capítulo, que es el capítulo 23, que habla justamente de la no discriminación en el empleo y ocupación. Y pues esto es con énfasis en los centros de trabajo, ¿no? Y es promover la igualdad de las mujeres en el centro de trabajo y la atención de casos de violencia en el ejercicio de los derechos laborales. Entonces, en mi punto de vista, sí hemos avanzado, hemos logrado grandes cambios y esto pues se ha hecho gracias a muchas mujeres y con trabajo de pues todas nosotras. Y nosotras tenemos que promover esa cuestión. Nosotros en nuestros centros de trabajo tenemos que promover que exista esa igualdad en salarios, igualdad en condiciones y pues evidentemente que a trabajo igual, salario igual. Es algo muy importante. Oye, Jessica, y entre los puntos que se abordarán, ¿estarán buscando alguna conclusión para compartirlas con autoridades o con organismos empresariales? Sí, y nosotros como despacho hemos trabajado mucho en estas cuestiones. Recordando que nosotros tenemos la responsabilidad de darles esta capacitación a nuestros clientes y no solo como solucionar los problemas que puedan llegarse a dar al existir este tipo de cuestiones en las empresas. Por ejemplo, nosotros en específico hemos atendido muchas inspecciones que justamente pues las inspecciones ya están juzgando con perspectiva de género, ¿no? A partir del 2020 la STPS emitió un modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo, específicamente hablando de violencia de género. Entonces nosotros encaminamos todas nuestras capacitaciones a las empresas para que se cumplan con estas cuestiones.
Entonces sí es muy importante nuestra participación, y también este panel es muy importante por esa cuestión, para que entendamos que justamente no solo son reformas, sino que justamente son derechos fundamentales que debemos respetar. Jessica, muy de la mano con este Día Internacional de la Mujer, que es justamente la semana que entra, hablaste de que en este panel que vas a estar tú se va a contar con más especialistas que van a aportar diferentes perspectivas sobre el impacto de la reforma, pero ¿cuáles serían, además del tema salarial, uno de los puntos más importantes que se van a discutir? Mira, se van a discutir diferentes puntos de esta reforma constitucional, pero sí me gustaría mencionar también a las panelistas que van a estar participando, que son expertas en cada uno de los temas que vamos a tocar. Va a estar la licenciada Irma García Morales, que es Corporate Compliance Officer en Grupo Sanfer. Va a estar Cristina Sánchez Weber, que es socia fundadora de Sánchez Weber. Y va a estar la maestra Regina de la Vega, que es asociada senior de la Vega con nosotros, y también la licenciada Carla Martínez Santiesteban, que es asociada senior también en de la Vega y Martínez Rojas. Todas estas panelistas que te acabo de mencionar tienen una trayectoria que, si bien ha sido dedicada justamente a luchar por justo este derecho que es la igualdad, pues también son expertas en todos los diferentes temas que vamos a ir tocando de esta reforma constitucional, que es muy amplia. Jessica, si nos puedes compartir dónde se pueden registrar, cómo todavía registrarse, los costos, qué es lo que estarán pues viendo las personas que estén interesadas en asistir. Claro, justamente se pueden registrar. Les voy a dar un número, es el 55 41 63 21 00, o pueden enviarnos un email a event@dlvmr.com.mx y ahí pueden hacer su registro para todos estos paneles. Ahí está toda la información de todos los paneles, está la información de los horarios de los paneles, que también es muy importante, recordando también que su inscripción incluye el registro, el desayuno, también incluye la comida, los recesos, y también al final del evento pues un cóctel. Van a haber muchos socios, muchos panelistas, y yo los invito a que se registren, por favor, en la página que les comenté, o llamen para que pues ustedes puedan saber toda la demás información de precios y etcétera. Jessica, antes de irnos, regálanos por favor tus números de contacto para las personas que nos están escuchando y tengan alguna duda sobre este tema, puedan comunicarse contigo. Sí, claro que sí. El número de contacto es 55 41 63 21 00. Y yo soy Jessica Rojas Muñoz, y también ya les di todos los nombres de mis demás compañeras para que podamos atenderlos, y es un gusto que podamos saber y hacernos llegar también sus dudas, por favor. Importantes puntos que se van a tocar en este evento anual 2025, año de riesgos y oportunidades en materia laboral, que se va a llevar a cabo el próximo 4 de marzo en el Club de Industriales aquí en la Ciudad de México a partir de las 8 de la mañana. Si están fuera de la capital o en otro país incluso, también pueden estar presentes vía Zoom. Lo importante es asistir. Muchísimas gracias a Jessica Rojas. Ella es asociada del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Gracias, cuídense mucho, un gusto estar con ustedes. Al contrario, Jessica, gracias a ti, y por ahí nos vemos el próximo 4. Gracias. Por lo pronto, quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y en las últimas semanas se ha hablado con mucha preocupación sobre esta iniciativa que busca poner un tope al costo de los seguros de gastos médicos. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas para la economía, para los asegurados y para el sector? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Cristóbal Montiel. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, la AMASFAC. Muy buenas noches, Cristóbal, qué gusto saludarte como siempre. Romina, buenas noches. A tus órdenes, gracias por el espacio y buenas noches a todo tu auditorio. Al contrario, gracias a ti. Y antes de que nos platiques cuáles son los riesgos de avanzar con esta propuesta de los legisladores, cuéntanos cómo se encuentra en términos generales el sector. Gracias. Creo que desde la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, todos los agentes de seguros y de fianzas que la conformamos, estamos hoy en día y tenemos que estar hoy en día muy comprometidos, o más comprometidos que antes, con el sector asegurado. Tenemos, como bien comentas,
el tema últimamente que se ha hablado mucho, el tema de moda, que es los incrementos al seguro de gastos médicos mayores, y creo que tenemos que dar las claves para entender este incremento de primas. Hoy en día te comento que, por ejemplo, en México, la población asegurada en el ramo de gastos médicos ha crecido un 56% en la última década. Somos alrededor de 13 millones de mexicanos los que contamos con una póliza de gastos médicos. No es cosa menor, sin embargo, todavía creo que tenemos que hacer muchísimo trabajo por incrementar esa penetración del seguro en México. Y te comento que hoy en día un sistema de seguros de gastos médicos privado debe ser sustentable, y eso debe ser fundamental para un país. Hoy en día es importante también recordar que para que el ramo esté sano se necesita de la cooperación de todas las partes involucradas, Romina. Las aseguradoras, agentes de seguros, hospitales, los proveedores de insumos médicos, los mismos doctores y del mismo asegurado. Cristóbal, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. Yo soy fiel creyente y lo he comprobado en carne propia la importancia que tiene un seguro de gastos médicos mayores cuando se necesita. Hay una iniciativa, platícanos de qué se trata, porque parece ser que puede ser una burla o una aberración. ¿Qué es esto, Cristóbal? Hola María Elena, buenas noches. Mira, te comento, en efecto, en los últimos días hay una iniciativa, sobre todo presentada en el Congreso de la Unión, que viene a bien la limitación en los incrementos de las primas. Yo creo que siempre es muy positivo que alguna de las partes, y sobre todo esta parte de la iniciativa, se den, pero también es muy importante hacer los análisis precisos de cada una de las iniciativas. Y en la limitación de los incrementos de primas, bueno, pues desde la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas les comentamos que establecer hoy en día un tope de incremento basado solamente en la inflación del INPC más un 5% no lo vemos viable, ya que las primas no solo se determinan con base a la inflación general, sino en factores como la siniestralidad, los costos médicos, la innovación tecnológica, los riesgos epidemiológicos que lo vimos hace 4 o 5 años con el COVID, y restringir los ajustes sin un sustento técnico muy seguramente pudiera generar consecuencias negativas en la viabilidad de los seguros, ¿no? Cristóbal, ¿y cuáles serían las consecuencias y los riesgos de avanzar con esta iniciativa que me parece muy descabellada y que quien la hizo tiene muy poco conocimiento del sector? Esto te lo comento porque los altísimos costos hospitalarios son los que en su mayoría determinan el precio de las pólizas. Es importante también entender el contexto que en los últimos años el índice combinado del ramo de gastos médicos, que es la métrica utilizada en la rentabilidad operativa de una aseguradora, en estadísticas del sector asegurador, el cual hay que incluir la elevada siniestralidad, los gastos de adquisición, los gastos de operación. En 2023, yo les comento que la siniestralidad fue del 98% de las primas pagadas, es decir, por cada 100 pesos que ingresaron a las compañías de seguros, se gastaron 98 pesos. Incluso en el 2021, Marilena, se reportaron pérdidas en promedio del 5%. Y esto quiere decir que por cada 100 pesos que ingresaron a las compañías de seguros, la compañía de seguros puso 5 pesos más por cada uno de los siniestros. Los padecimientos crónicos degenerativos hacen que cada año se continúen pagando padecimientos que serán cubiertos por la mutualidad durante muchos años más. Y estos padecimientos, que implican, entre otros, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ya están generando gastos muy relevantes que comprometen el financiamiento de los recursos para todos los años subsecuentes. Hay que entender cómo funciona el seguro, y en este caso el seguro de gastos médicos. Un grupo de asegurados aporta a la aseguradora es la administradora de esos recursos que se operan y que se aplican esos recursos para el restablecimiento de la salud de uno de los integrantes o de muchos de los integrantes de esa comunidad asegurada. Debemos entender que la aseguradora es la pagadora de esos siniestros, ¿no? Cristóbal, hay países donde se impulsa el seguro con el objetivo de bajarle la presión al gobierno e incluso mejorar la economía de un país. Independientemente de esta iniciativa, ojalá que no se apruebe, ¿qué podría, sí, en efecto, apoyar este tipo de temas en materia de salud? Yo creo que tenemos que estar todos los actores del sector unidos,
¿sí? Por lo menos las compañías de seguros y los agentes de seguros en el desarrollo de productos que nos permitan realmente tener opciones y alternativas para población clase media, clase baja. Hoy en día sabemos y conocemos que el sistema de seguridad social de nuestro país no goza en sus mejores momentos, entonces muchas veces por medio del seguro privado tenemos que hacer frente al gasto para no caer en una eventualidad financiera en cada una de las familias. Cristóbal, hemos visto en otras ocasiones intentos por poner topes, por ejemplo, a las comisiones bancarias que no han avanzado porque esto pone en riesgo en realidad al sector y a los usuarios. En el caso específico de los seguros de gastos médicos, ¿cuáles serían las consecuencias que se tendrían? Pues a lo mejor inmediatas no te las puedo comentar, pero sí te puedo comentar que una política de control de precios, lo acabamos de ver en el vecino país, en el estado de California. En Estados Unidos sí lo hay una política de control de precios donde el gobierno instó a las compañías de seguros que no podían incrementar sus costos en la cobertura de incendio. ¿Qué pasó con las compañías de seguros? Se salieron del ramo, dejaron de dar protección a todas esas viviendas, todas esas empresas, y al final de cuentas lo acabamos de ver, unas pérdidas millonarias, pérdidas de patrimonio, porque no había un ente a quien transferirle el riesgo para hacer frente a esas catástrofes. Hay acercamientos con la Cámara de Diputados, con senadores, para externarles estas afectaciones más allá de los beneficios que en teoría traería. Mira, consideramos que aquí, vuelvo a lo mismo, es una situación que nos involucra a todos los actores. Había una iniciativa de realizar el día de hoy un foro en la Cámara de Diputados. Fue pospuesto porque, por cuestiones ajenas a la Cámara iba a haber ahí una manifestación o algo así, entonces fue pospuesto para el día 12 de marzo. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas estaba confirmada en la participación de ese foro y pues vamos a participar ahora el próximo día 12 de marzo nuevamente con el foro que involucra a todas las partes, ¿no? Pues estaremos muy al pendiente, si nos lo permites, para darle seguimiento a este tema por demás relevante. Ojalá que se hagan estrategias o iniciativas más acorde para verdaderamente impulsar no solamente un sector, sino el tema de la salud, que en México es prioridad. Muchísimas gracias, Cristóbal Montiel, presidente de la MASFAC. Gracias por esta charla, esta información, y esperamos dejar micrófonos abiertos contigo. Claro que sí, el día que gusten. Muchas gracias, Romina, muchas gracias, Marielena, muchas gracias al auditorio, y con mucho gusto estaremos los próximos días comentando con ustedes qué avances hemos tenido, qué avances se han logrado, y todo por el bien de los asegurados de nuestro país. Amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, Marielena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero. De teléfonos que comienzan con 9, por supuesto, es súper raro. Amigos, hay que tener cuidado. Nadie habla en fin de semana para decirles que la tarjeta de crédito usted debe 800, 500 pesos y que incluso pueden disminuir esta deuda si usted paga ya y le dan otro número de tarjeta, otro número de cuenta, incluso institución financiera para que usted pueda depositar, y le ayudan a limpiar su tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando uno cuestiona, de entrada el teléfono no lo es. Cuando uno cuestiona, tartamudean y prácticamente se ponen a la defensiva. Es mejor colgar, es mejor no dar información personalizada, y si es así, hay plataformas de la misma institución financiera, o bien recurra directamente a la sucursal o usted haga la llamada. Cuídese muchísimo, no caigamos en fraudes. Desafortunadamente cada vez están más sofisticados, y sí le proporcionan sus datos reales. Eso es en donde tendría que ya estar trabajando la Conducef y las mismas instituciones financieras para que sigan protegiéndose, o se protejan o se blindan más, porque de que la base de datos se comparte a los defraudadores. Con Marielena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.